Shalom amigos, a seguir estudiando se ha dicho las enseñanzas de la Torá. Le damos las gracias al Boré Olam por este enorme privilegio que nos brinda de poder página a página seguir aprendiendo y creciendo espiritualmente. Recuerda, cada día ha sido hecho especialmente para ti. Aprovechalo. Comenzamos. Temor a Dios y no temor debido al pecado. Cuando le informaron a Rabí Hanina ben Dosa que había una serpiente venenosa, él pidió que lo llevaran al lugar y colocó su talón en el hoyo. La serpiente salió, mordió a Rabí Hanina y murió. Rabí Hanina la colocó sobre sus hombros, la llevó al Bet Hamidrash y les dijo a sus alumnos: «Vean, hijos míos, no es la serpiente la que mata, lo que mata es el pecado». Berajot 33a. ¿Cómo es posible que Rabí Hanina ben Dosa haya ingresado a la cueva en la que se encontraba la serpiente letal sin tener miedo? Rabí Hanina sabía que la serpiente no podía matar a una persona a menos que ésta mereciera el castigo. Rabí Hanina tenía una enorme fe en Dios y sabía que todos sus actos eran agradables ante Dios. Él sabía que no tenía pecados y por lo tanto podía enfrentar a la serpiente sin tener miedo. La Mishnah dice en Berajot 5.1: incluso si la persona tiene una serpiente enrollada en el talón, no debe interrumpir su plegaria, de Shemona Esre. Y el Bartenurá explica que esto se refiere precisamente a la serpiente, que la mayoría de las veces no muerde. Esto resulta difícil de comprender porque es posible que la serpiente sí lo muerda y ponga a la persona en peligro. Entonces, ¿por qué nuestros sabios afirmaron que no se debe dejar de rezar cuando la persona tiene una serpiente enrollada en el talón? Cuando la persona se para a orar ante Dios, debe concentrarse mucho en la plegaria y debe saber que está parado delante del Rey. Al rezar, es necesario apegarse completamente a Dios. Esto incluye limpiar el corazón y prepararse adecuadamente antes de comenzar a rezar. Cuando la persona vuelve en Teshuvá de esta manera, ya no necesita temer de las serpientes. La persona desborda de temor a Dios en vez de tener temor a la serpiente, la cual representa al pecado. Por lo tanto, la serpiente no tiene poder sobre la persona. Si la persona le tiene miedo a la serpiente, especialmente mientras está rezando, eso es una señal de que aún tiene pecados. ¿Qué puede hacer al encontrarse en esa situación? Seguir de pie en el mismo lugar e intensificar su plegaria. Debe aprovechar el momento para volver en Teshuvá de inmediato, y entonces, sin ninguna duda, no sufrirá ningún daño. Entonces comprenderá que la serpiente, en verdad, fue enviada por el Creador para alentarlo a volver en Teshuvá completa. Me parece que el significado de la palabra pajad, temor, miedo, puede interpretarse de dos maneras. El primer significado es que la persona que siempre tiene miedo de Dios y de su juicio constantemente está preocupada por no llegar a cometer un pecado, como está escrito en Teilín 51:5, y mi pecado siempre está ante mí. La persona siempre siente temor a Dios en todo momento y en todo lugar, y cuanto más grande es su temor al cielo, mayor es su capacidad de temer a Dios. La segunda clase de temor es producto de los pecados y las transgresiones que cometió la persona. Por ese motivo siempre tiene miedos. Cuanto más peca, más abre dentro de sí la puerta para las fuerzas espirituales negativas. La misma palabra, pajad,
alude a estas dos formas de temor. Sus letras pueden reacomodarse formando Haf Delet, inocente, puerta. Cuando la persona es inocente de pecados, incrementa en sí misma el temor a Dios. Esta persona abre la puerta permitiendo que el temor al cielo entre a su corazón. Las letras de la palabra Pajad también pueden reacomodarse como Paj Delet, serpiente, puerta. Vale decir que cuando la persona está llena de pecados y transgresiones, entonces está abriendo una puerta para que entren a su corazón las fuerzas espirituales negativas conocidas como Paj. Este artículo fue redactado en la época de la Guerra del Golfo, lo cual explica el contexto de las palabras siguientes. Lo que hemos dicho es especialmente pertinente en la época que vivimos, cuando todo el mundo está preocupado por la amenaza iraquí. Cada uno debe de sobreponerse y volver en Teshuvá, y en vez de temer al enemigo, debemos tener temor a Dios y esforzarnos por mejorar en todo lo que nos sea posible. Si verdaderamente estuviéramos libres de pecados, no tendríamos miedo ni de los misiles, ni de las bombas atómicas, ni de ninguna otra cosa, solamente temeríamos al Todopoderoso. Además, cuando la persona tiene miedo de las guerras y cosas por el estilo, la inclinación al mal encuentra la forma de entrar en su corazón y provocar que disminuya su estudio de la Torá. Esta persona comienza a oír todo el tiempo las noticias para saber qué pasa, y su cabeza está constantemente sumida en todo tipo de tonterías. Esto puede poner en peligro su existencia espiritual, porque al oír la radio y al leer las noticias, la persona sin querer oye y ve cosas prohibidas que bajo circunstancias normales es cuidadosa de evitar. Esto puede introducir en la mente de la persona pensamientos extraños que socavan el temor al cielo que ya había adquirido. Oí hablar acerca de un Talmid Jajam en Bnei Brak, cuyos actos demostraron que solamente tiene temor de Dios. Una víspera de Shabbat, cuando se oyó la sirena en todo el país alertando que estaban por caer misiles Scud, y todos los israelíes corrieron a las habitaciones selladas para ponerse las máscaras antigas, esta persona abrió la ventana y continuó estudiando como si no pasara nada a su alrededor. Esto se debe a que sabía que no tenía ningún pecado y en consecuencia no debía temer, y confiaba completamente en que Dios lo protegería de todo mal. Dios no dormita ni duerme, y siempre protege a su pueblo. También la Guemará nos cuenta historias de judíos que tenían absoluta confianza en Dios, sin ningún temor ajeno. Una vez, los romanos prohibieron colocarse los tefilín y decretaron la pena de muerte para todo aquel que fuera atrapado con tefilín. Sin embargo, un hombre llamado Elisha sí se los puso y así salió al mercado. En esa época se acostumbraba a usar los tefilín durante todo el día. Un soldado romano lo vio y comenzó a perseguirlo hasta que finalmente logró alcanzarlo. Entonces Elisha se sacó los tefilín de la cabeza y los sostuvo entre sus manos. Cuando abrió las manos, los tefilín se habían convertido en dos alas de paloma. Desde ese momento la gente lo empezó a llamar Elisha, el de las alas. A partir de esto aprendemos que Elisha no tuvo miedo en absoluto y que salió con tefilín de la casa a pesar del decreto romano. Cuando lo atraparon, se sacó de inmediato los tefilín de la cabeza y entonces tuvo lugar un milagro revelado. Él confió completamente en que Dios tenía la capacidad de salvarlo, solamente le tenía miedo a Dios.
Pero hay algo que no se entiende. Si Elisha confió en que le ocurriría un milagro, entonces, ¿por qué se sacó los tefilín de la cabeza cuando el soldado romano lo atrapó? Si tenía suficiente confianza en Dios como para salir a la calle con los tefilín puestos, tendría que habérselos dejado hasta el final. La respuesta es que incluso cuando la persona confía en que se salvará de manera milagrosa, debe intentar de reducir el milagro tanto como le sea posible, porque el hecho de ser ayudado a través de milagros abiertos en este mundo le quita a la persona parte de su recompensa en el mundo venidero. Vemos que también Jacob Avino temió que toda la bondad que Dios le brindaba constantemente pudiera disminuir la recompensa que le aguardaba en el mundo venidero. Vemos que Elisha no les tenía miedo a los romanos cuando se ponía los tefilín. Todos debemos aprender de él que aunque uno esté en una situación de miedo y peligro frente al enemigo, de todas formas debe confiar únicamente en Dios y sobreponerse a sus sentimientos, volviendo en Teshuvá sinceramente. Pero al mismo tiempo, cada persona debe alentar el remedio a la enfermedad y sopesar sus actos para no llegar a cometer pecados, y de esta manera no tendrá necesidad de temer, como enseñaron nuestros sabios en Pirkei Avot 3.1. Acabía ben Mehalalel dice: considera tres cosas y no llegarás a cometer pecados. Sabe de dónde vienes, hacia dónde vas y ante quién has de dar cuentas de tus actos. A primera vista, esto resulta difícil de entender. Al final de cuentas, estas tres cosas son sumamente elementales. Existen cantidades de personas que saben que deberán rendir cuentas de lo que hicieron en sus vidas, que creen en la recompensa y en el castigo, y que a pesar de todo continúan pecando. La respuesta es que solo saberlo no evitará que la persona peque. Este mensaje debe estar profundamente arraigado en nuestra conciencia. Para lograrlo, la persona necesita imaginar el día de su muerte y sentir con todos sus sentidos ante quién tendrá que rendir cuentas. El Gaón de Vilna explica que la palabra Heshbon, cuentas, implica que la persona debe dar una explicación respecto a cada momento de su vida. Esto significa que será juzgada no solo por cualquier pecado que haya cometido, sino que también por haber desperdiciado tiempo que podría haber sido utilizado de manera positiva. Deberemos responder por cada momento que pudimos haber aprovechado para estudiar Torah. Cuando la persona verdaderamente interioriza estas cosas, sin ninguna duda tendrá temor al pecado. Por otra parte, si nunca analiza estas ideas, puede terminar cayendo cada día más bajo, e incluso el hecho de dedicar un tiempo o un poco de pensamiento a estas palabras de nuestros sabios es suficiente para que dejen una impresión en su alma. La persona debe anticipar el remedio a la enfermedad, y el remedio es acostumbrarse a temer solamente a Dios, porque entonces se salvará de toda transgresión y no necesitará temer a ninguna otra cosa en el mundo. Amigos, hasta aquí la lectura de este día. Hashem bendiga la obra de sus manos, el Boreolán. Mande Parnasá Tová a sus mesas, tanto espiritual como materialmente, y que la luz de la Torá ilumine sus rostros. Hasta la próxima con la ayuda del Boré Olam.